Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están, profesora Emilio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me Muy escuchan? bien. Sí, señora, perfectamente. ¿Cómo han estado? Muy bien. Vamos a esperar que se vayan sumando un chiquitito más. Bueno, sí, señora, claro que sí. Ay, yo estaba por la cocina. Listo, está bien. Dale. Hola, Ruth. Vayan mientras abriendo su Diviver. Bueno. No sé si tienen abierto su Diviver. Podemos abrir. Voy Sí, sí, a señora. compartir mi pantalla. Abrir. Ay, que Dios mío, mi cabello. Comparto la pantalla un segundo. Este era el script que usamos en la clase anterior. Que llegamos hasta acá, ¿verdad? Lo que no me acuerdo es si llegamos a crear las tablas, pero creo que sí, porque cada uno creaba su tabla con su usuario, ¿verdad? O este no es el de No, no, ustedes. no, nosotros solamente estamos en consultas, pero no hemos creado base de Sí. datos ni tablas. Ok. Entonces, ustedes llegaron a hacer este select, ¿sí? Llegamos, a ver, yo busco. Llegamos, se termina en clientes, ¿no? Sí, Sí. ese lo hicimos. Ok. Bueno, este es el script que llegamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ver más adelante entonces esto de crear tablas, pero mientras habíamos visto también el case y el coalesce, ¿se acuerdan? Que el case lo que dice es como el if, ¿verdad? Pero podés usar más condiciones que el if, ¿verdad? Vamos a ver No, si ese no tenemos lo hemos acá. visto. Llegamos a verlo, o sea, los ejercicios que hicimos fue con fechas. Y Sí, para esta clase dijimos que íbamos a iniciar con el case y usted con el mencionó otra. coalesce, sí. Bueno, creo Ajá. que ya llegamos a ver la parte teórica, pero igual voy a mostrarles ahora y vamos a empezar con eso. Bueno, Tenemos dos funciones, ¿verdad? Que son el coalesce y el case. El coalesce lo que hace es preguntar si un valor es nulo. Entonces, si ese valor está viniendo nulo, vos podés definir qué dato querés que muestre, ¿verdad? Puede ver, no importa si el dato es numérico, es carácter o es fecha. Y funciona así. Se ve mi pantalla, ¿verdad? sí, sí, señora, sí se ve. En este ejemplo vemos el last name y el coalesce que dice si el manager ID. En caso que el manager ID sea nulo, mostrar la comisión de PCT. Si no es nulo, va a mostrar el manager ID. ¿Ok? Si la comisión PST es nula, muestra un valor menos, también es nula, y el manager ID fue nulo, entonces va a mostrar un valor menos 1. ¿Ok? Si no, evidentemente, si no es nulo, va a mostrar la comisión PST. Entonces acá vemos los valores, ya no sabemos si este es manager ID o comisión PST, pero acá vemos que evidentemente fue nulo el manager ID y la comisión PCT. En síntesis, es para identificar cuando un campo es nulo, qué queremos que haga, ¿verdad? La función con la S puede tener X parámetros, ¿verdad? O sea, y funciona así. Si el valor 1 no es nulo, entonces retorna ese valor. Pero si es nulo, retorna el valor 2. Si el valor 2 es nulo también, retorna el valor 3.
Si el valor 3 es nulo también, retorna el valor 4 y así sucesivamente, tantos valores como definamos. Y si todos son nulos, ¿qué arroja? Y generalmente vos lo que haces es que en el último le pones un 0 o algo en duro, así como el -1. Okay. ¿Sí? Ya le definí en duro algo, como este, ¿verdad? En este caso dice que si la comisión PCT es nula, que ponga 0. Ah, como los tres de último. Sí. Después tenemos la función case, que es parecido al if, then, else, ¿verdad? Es parecido al if que suelen usar en Excel, pero con una sintaxis diferente. La sintaxis es la siguiente. Dice, case when tal condición se cumple, then hace esto. Si no se cumplió esta condición, when verifica si esta condición cumple, se cumple esta condición, hacer lo siguiente. Y si ninguno de los when se cumple, entra en el else y vos le definís cuál es qué hacer en ese caso. Y se cierra el case siempre con una palabra en. Y acá vemos un ejemplo. Selecciona el nombre, el ID del trabajo, el salario y pregunta, si el job ID es when es igual a SA man, entonces al salario multiplicarle 1.10. Que habíamos visto que era el 10%. Si el job ID es SATRED, multiplica por 1.15 el salario. Si no es ninguno de estos dos, entonces poner nomás el salario sin haber multiplicado por nada. Cerramos el case con el EN y le ponemos un nombre a este campo calculado como nuevo salario. Entonces vemos acá que cuando es Sandman el salario es 14 y le multiplicó 10%. Cuando es Red hace el salario y le multiplica, 1.15, ¿verdad? Y nos vemos en el otro caso en el que pondría el salario igual al salario porque no es ni Sandman ni SatRed. Un ejemplo, generalmente cuando ustedes, como este es un query para analista de datos, para hacer BI, generalmente los analistas de datos no suelen tener permiso de escribir en la base de datos, ni de insertar, ni de borrar, nada sobre eso, y tampoco les suelen dar permiso de crear tablas, a no ser permisos de muy especiales que le den en un esquema particular. Pero acá les muestro ejemplos como a partir de un query, depende del lenguaje, yo puedo agarrar y crear una tabla ODS factura or KPE. Acá estoy creando una tabla a partir de un select o de un query donde seleccionamos todas las columnas, podemos elegir 2 o 3 columnas nomás también si queremos, de la tabla ODS factura or, donde el código del vendedor sea el B5 y B7. Entonces él va a crear esta tabla. Si ya existe, va a dar error porque te va a decir que ya existe. O sea que primero deberías borrar y después crear. Pero si ya existe también, lo otro que puedes hacer es insertar dentro de esa tabla el resultado de este query, por ejemplo, de un query en particular. O sea, toda esta parte de acá sería from y hacemos el query que queremos, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de insertar en una tabla que ya existe. En este caso en particular, yo creo que este query extra era una vista que después le puedo mostrar cómo se crea una vista. Por eso dice query extra, es una vista. ¿Cuál es la diferencia de una vista? No sé si llegamos a ver, pero la vista es un objeto de la base de datos
pero que no ocupa espacio porque en realidad es un query que siempre es el DDL, es el que me dice cómo se creó eso. Es un query, es una vista, es un query, ¿ok? Que ya se guarda el query en la base de datos, entonces uno hace, así como está acá, un select de la vista y la vista ejecuta esto. En este caso está tomando la longitud del texto como A, la longitud de la descripción, quitando los espacios. Acá saca los espacios de la descripción, saca todos los espacios, acá saca solamente los espacios a la izquierda. Acá también saca los espacios. Hace lo que hicimos la otra vez, que era concatenar la C y quitar y tomar solamente la descripción a partir de después de la C y ese carácter barro. ¿Cómo se llama? Ese carácter raro eliminar, ¿verdad? Esto es lo que hace ese query y nosotros creamos una vista que se hace así, create o replace view, le pones view y le pones un nombre como cualquiera. Lo que yo suelo hacer siempre a mis vistas es ponerle un nombre delante, una B delante, para que tenga para saber al mirar que estoy hablando de vista y no de tabla. Entonces uno hace vista que está acá, hace un query como si fuera una tabla normal, pero por detrás él está filtrando, uniendo a veces más de una tabla y filtrando los datos como queremos, ¿verdad? O mostrando los datos que quiere. Porque acá él calculó, esto no es directo de la tabla, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos acá en esta vista. Y después vamos a ver el exist y el no exist, pero quiero hacer por parte. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos a crear a nuestro delivery y creamos un nuevo script de SQL para la clase de hoy? Y vamos a hacer este script. Que fíjense lo que hace. Va a seleccionar el valor de ODS compras y va a preguntar si el valor es menor que 10.000, entonces enviar por avión. Cuando el valor sea menor que 2 millones, entonces enviar por tierra. Si no, se supone que es mayor bueno, entró menor a 1 millón, no entró en menor a 2 millones, va a enviar por barco. Siempre y cuando las fechas estén entre el 6 de marzo y el 8 de marzo. Entonces, si miramos eso, tenemos acá este monto, envía por tierra, por barco, ¿verdad? Porque son más grandes de 2 millones, esto también es más grande de 2 millones. Este envía por el avión, este que es entre mayor a 1 millón y menor a 2 millones por tierra. Y los negativos envían por avión, que en realidad está mal, falta eso. ¿Verdad? Que si fuera negativo no envíe, pero siempre es controlando como nosotros vemos las cosas. Evidentemente lo que hace el case es, entra por el primero, valida si el primero se cumple
Si se cumple, hace lo que dice acá y acá lo que dice es mostrar este texto. Pero podría haber hecho multiplicada la cantidad por precio por 1.5 o algo, ¿verdad? Si no entró acá, va a entrar acá. Y acá va a enviar por tierra. Y si no entró en ninguno de estos dos, entra acá y él es, sea lo que sea, ya envía por barco. Pero esto es importante, el orden, ¿sí? Porque él no va a saber si yo hubiese puesto primero enviar por tierra menor a 2 millones y después enviar por avión, todos los que son menores a 1 millón ya hubiesen entrado acá, ya hubiesen cumplido esta condición y ya hubiese enviado. No sabía que después había este. Entonces, veamos la diferencia. Acá, por ejemplo, 700 es enviar por avión. Vamos a ver cómo queda cuando le damos, movimos el lugar. Y fíjense que acá le envió por tierra porque entró ya acá. Y después ya no entra más acá. Entonces es importante saber el orden. O lo que a veces hacemos para asegurar es restringir bien, ¿verdad? Es decir, la cosa que puede ser es, si querés asegurar, vos decís, si el valor es mayor a 1, voy a hacer algo diferente. Voy a dejar acá y voy a copiar este case. Y acá lo que voy a hacer es les voy a mostrar que lo que haría normalmente es, si el valor es mayor o igual, también hay que ver que en algunos cubra el igual, mayor o igual a 1 millón y es menor a 2 millones, entonces enviar por tierra. Si no, si el valor es menor a 1 millón, que envíe por avión. Y podría poner otra vez, si es mayor que 0, porque acá todo lo que sea negativo va a enviar por tierra. Empieza el case, tiene el when, tiene el else y siempre el end para cerrar el case, porque si no, no sabe dónde empieza y dónde termina. Y generalmente se le pone un alias para que tenga nombre esa columna. Fíjense la diferencia, como, bueno, justo este está. ¿Se acuerdan que este actuaba mal, verdad? Entonces acá envía por tierra, acá envía por barco, acá también todo esto envían por barco y acá se ve la diferencia. Envía por tierra porque entró por acá, que es menor. En cambio acá, como pregunta, es mayor a 1 millón y es menor a 2 millones, entonces entrar por tierra. O sea, esa es otra manera de hacer. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, señora. Sí, profe. Ok. Le pongo acá para que tengan el script completo.
Entonces, ahí les dejo, van a copiar, quieren que les pase. Profesor, usted para abrir un nuevo script le dio en SQL. Primero, hay dos maneras de hacer, ¿verdad? Yo lo que hago es ponerme sobre la base de datos que quiero trabajar, porque si no, si yo le doy a abrir, nomás no asocia con la base de datos. Ok, Entonces, desde ahí, puedes darle editor de SQL, botón derecho, ¿verdad? Editor de SQL, y ahí le di nuevo script, ok, listo. Gracias. porque tienen que tener este. O igual, si hago desde acá, este, Ah, ya me salió porque es que ahorita me abría, pero me salió un mensaje de no conexión. y ahora, No, y ahora sí me abre el script sin el mensaje. Pero era por eso, porque no lo tenía posicionado en la base de datos. ¿quién está? Nito, Pablo, Catherine, Emiliano, Sí, Ruth, profe, presente. presente. ¿Qué tal están? Bien, bien, bien. Qué suerte. Profe, si Vamos a usted copiar quiere, el Select, no, profe. no sé si usted nos los comparte para que avancemos y no nos pasemos como la vez pasada. Igual ya Vale. está el compromiso de nosotros practicar. Ahí les copié. Listo, profesor. Muy bien. ¿Le salió? ¿Ven la diferencia? Sí, yo sí la logro ver. Ok. Una cosa que yo siempre uso, que creo que ya les comenté, es el contar, ¿verdad? Porque tengo que validar la cantidad de registro que no pierda, que mi query no haga que tenga menos resultados y eso. Entonces, siempre uso el select count asterisco from y depende de lo que quiero contar. Si es toda la tabla, es así sin el where o con el where. Y después vamos a ver, ¿verdad? Que sobre todo es cuando uno o dos tablas, yo tengo que saber cuántos registros me debería devolver esa tabla, ¿verdad? Si yo tengo esta tabla que es la cabecera de compras, tengo 4.367.
Pero el detalle, entre dos fechas, a lo mejor, como este, me va a traer 210. Pero en el detalle, entre dos fechas, me va a traer 400. Entonces, cuando yo una la cabecera y el detalle, tengo que ver que me traiga los 400, que no me traiga menos registro, porque puede estar habiendo un error de datos o un error en mi query que hace que se traiga menos registro, ¿sí? Entonces, esta función count, si no les mostré antes, es súper útil y de hecho vamos a ver más ahora. Entonces, vamos a ver este caso. Donde es otro caso del case. ¿Sí? ¿Qué hago acá? Veo el código del depósito y según sea el código de depósito le pongo una descripción en duro, ¿verdad? Código de depósito es igual a 27, entonces le pongo Villamorra. Si el código de depósito es 84, entonces le pongo Sajonia. Si no, pongo otro, ¿verdad? Solamente en caso de... en caso de... ¿Cómo se llama? Para probar el case, ¿verdad? Acá este case, no sé si dónde porque me falta el end. Y hay otra cosa acá que vamos a ver la fecha de compra y hacemos un coalesce. Que si la fecha de compra es nulo, me ponga la fecha hoy que me devuelve el nauto, ¿sí? Y vamos a mirar un poquitito el resultado. Acá me equivoqué grande porque tengo dos en para variar. Acá me falta coma. Ahí está. Fíjense que acá el depósito es 1, entonces otro. El 27 es Villamorra, todos los otros son otros. Y el 84 es Sajonia. Y acá vemos que cuando la fecha no es nula, muestra la fecha. Lo que voy a hacer es ponerle así para que me muestre solo en formato date. Así se ve más lindo. Y me parece que no hay ninguna fecha nula. Vamos a ver un poco. Y acá vemos el caso donde la fecha es nula, entonces muestra la fecha hoy. Lo que sí que me muestra con cita no me muestra.
Bueno, después vemos eso, pero ¿se dan cuenta cómo se usa el coalesce? Vamos a ver en el caso de que el valor sea nulo. Que ponga 0. Vamos a hacer así. Si el valor es 0, que me muestre. A ver si tiene valor. El total grabado 10. Y si no, que muestre 0, ¿verdad? Y cuando yo hago cosas así, siempre veo primero los campos, aunque después termine sacando, para validar cómo funciona y me esté funcionando como yo quiero. Entonces, veamos. Lo que le voy a sacar acá es el is not null para poder ver. Fíjense que acá el valor es nulo, el total grabado también es nulo, entonces puso 10. Si no, hubiese puesto este valor. En estos, donde no es nulo, él pone el valor directo. ¿Sí? Vamos a preguntar acá la diferencia. Where es el único caso que tenemos, ¿verdad? Justo cuando es uno en este, también es nulo en este. Bueno, les copio los dos para que prueben. En el grupo, el otro día estaban preguntando cómo cambiar un dato o corregir, ¿verdad? Este caso, el case, es una opción para corregir. O es una opción en realidad para crear nueva información que a lo mejor antes no tenía. De repente, por ejemplo, el sistema, vos tenés una calificación, pero no tiene nombre esa calificación, entonces vos con el case vas calificando, poniéndole una descripción. Si bien es cierto que vos podés usar esto para corregir un dato, hasta hay que corregir los datos de producción con mucho cuidado, ¿verdad? Porque la auditoría lo primero que te pregunta y te pide es que vos le garantices de que vos no estás moviendo mal los datos, ¿ok? De que los datos que vos estás mostrando son iguales a los de producción. Porque si ellos hacen una auditoría y controlan los números y resulta que vos corregiste muchas cosas, después te van a decir, esto está maquillando los datos. Entonces, la verdad de la verdad es que cuando el dato está mal, hay que corregirlo en el origen.
Pero lo que nosotros podemos hacer y deberíamos hacer es crear nueva información o nuevos campos calculados y ahí usar el case, pero no corregir el dato. ¿Y Bueno, para eso se necesita algún permiso o directamente con el case podemos hacer esa modificación? no, acá con el case es solo para ver, ¿verdad? Y yo te digo, podés usar acá para corregir vos, pero vos lo que tenés que hacer es ver con los usuarios y con la gente del sistema que ese dato se cargó mal, que se corrija. Ok. Y de última, haces este caso, ¿verdad? Pero no es una buena práctica. La gente del negocio quiere caer en esa mala práctica de decirte, corregí nomás en el reporte. Pero después tenés la auditoría y tenés problemas, ¿verdad? De acuerdo. No, mejor es ni saberlo. Sí. Bueno, y así funciona el case. ¿Queda claro? Bueno, Sí, sí, señora. como Igual vimos, todo en la podemos práctica. poner varias condiciones dentro del case. O sea, yo puedo preguntar que el código sea este y el cliente o otro campo tenga otra condición con el AMP, así como hicimos acá arriba. Y se tienen que cumplir las dos cosas para que haga esto. O ponerle un OR, ¿verdad? Si el código de depósito es 27 o 33, que sea Villamorra. Después hay un campo, no. Hay una función que vamos a hablar al exist, el in, el all, el any. Pero antes de ver eso, quiero mostrarles esto. Hay una función que se llama group by, la cláusula group by. ¿Qué hace la cláusula group by? Agrupar la información por algún criterio o, mejor dicho, por una o más columnas, ¿verdad? En este ejemplo vemos que tenemos una tabla que podemos ver el product ID, el order ID y la cantidad de la tabla histórica, ¿ok? Donde vemos la orden 1 tiene, se pidió el producto ID 1, una cantidad de 5 y después una cantidad de 10. En la orden 1 también se pidió el producto 2, 10 cantidades. También se pidió el producto 2 en la orden 2, 25 unidades. Y el producto 3 se pidió en la orden 1, 15 unidades y en la orden 2, 30 unidades. ¿Qué pasa si yo quiero saber cuántos pedidos tengo por producto? ¿Qué cantidad tengo por producto? Lo que tengo es que agrupar por cada ID de producto y sumar las cantidades. Eso me permite hacer el group by, ¿verdad? Yo no quiero el detalle, quiero tener los totales ahora. Entonces lo que se hace es, se selecciona el campo por el cual vos querés agrupar y escribís el Select Product ID y abajo al final se hace un group by por ese campo. Y los otros campos que no están en la lista por la cual definimos el agrupamiento o por lo cual decimos que queremos totalizar, se usan funciones de agregación, se le llama, o de totalización. No digo de sumarización porque no es solo sumar, o sea, para poder tener la cantidad de pedida por productos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar las cantidades, ¿verdad? Entonces uso la función sum las cantidades y le pongo un alias, porque siempre que uso esta función sum, estoy generando una nueva columna calculada y necesito ponerle un nombre.
Pero también podría contar, también podría promediar cuál es la cantidad promedio, cuál es la máxima cantidad pedida, cuál es la mínima cantidad pedida. Incluso se usa algunas funciones de estadística como agregación, que son la variancia y la desviación estándar. Pero lo que más se usa es el sum, el max, el min, el count y el average, ¿verdad? Es una manera de totalizar por algún campo, pero no necesariamente debe ser un solo campo, puede ser por más de un solo campo, Entonces, en este caso, hace así: select product ID. El segundo campo que queremos ver es la cantidad. Necesito agrupar o agregar o sumarizar o resumir, le llaman en algunos, usando el sum, ¿verdad? De la tabla orden IDs. Entonces el resultado es: para el producto 1 tengo 15 pedidos, para el producto 2 tengo 35 pedidos, para el producto 3 tengo 45 pedidos. Con esto tienen que estar los campos o en la lista del group by, quiere decir que quiero agrupar por eso, o acá como campo, pero va a tener que tener una función de suma o de average o de mínimo y máximo, si no les va a dar error. En este ejemplo de acá es el mismo: agrupa por producto, suma las cantidades, pero restringe que el único que le interesa es saber el producto 2, cuánto se pidió, cuántas órdenes tengo. Entonces hace un where donde condiciona ver el producto 2. Podríamos también decir: quiero ver las ventas del producto 2 de un mes específico, solo los de junio o solo los de mayo. Entonces el query es lo mismo, solo que al hacer group by, el campo que está acá agrupado, y el que no está en esta lista tiene una función de agregación. ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende, señora. profe. Ok. Acá tenemos una función de la función GroupBy, pero usando una cláusula que le llama Having, que es una cláusula que restringe también el agrupamiento. Es como el where, pero en el agrupamiento. Y fíjense lo que hace. Esta es la misma tabla de hace rato, donde seleccionamos el Product ID, el Orden ID, la cantidad a partir de la tabla histórica. Acá lo que hace es: selecciona el Product ID, y este Product ID va a estar sí o sí, porque como no tiene ninguna función, en el group by, va a agrupar por producto. Y va a sumar las cantidades, ¿verdad?, de la tabla de histórica de órdenes, agrupando por Product ID. Having, ¿qué quiere decir? Va a agrupar todos los productos cuya suma sea mayor a 30 o igual a 30. Si hay alguno que sea menor que 30 en la cantidad pedida, no quiero ver. Entonces, en este caso, el 1, que era 15, la suma no veo. Solo veo el 2 y el 3. Uno es 35 y el otro es 45. Acá usa la suma. Yo a veces también uso así cuando quiero saber productos duplicados que tengan más de una fila de ese producto. Entonces cuento todos los productos que estén más de una vez en las órdenes, mayor que 1. ¿Sí? Eso veremos después. Entonces vamos a probar el group by. Vamos, por ejemplo, a hacer este group by. Como vimos, si nosotros agarramos la tabla de la factura y vemos todos el vendedor, ¿verdad?, que se repiten los códigos de vendedor por cada número de factura. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera saber
¿cuáles son los códigos de vendedores? Porque acá en el montón se me pierde. Habíamos visto que podíamos hacer el distinct, pero yo puedo hacer un agrupamiento por código de vendedor y cuento y voy a saber cuántas veces aparece ese vendedor en una factura, lo cual quiere decir cuántas veces vendió ese vendedor, ¿verdad? Entonces, si yo hago el group by por código vendedor, ¿sí? Y cuento, él me dice, el B7 está en 6 filas, o sea que tiene 6 facturas, el 1 158 y el B5 467. Si encima quiero saber cuánta es la venta, le doy sum, valor. No sé si acá se llama valor. Sum monto grabado más el sum monto exento. Entonces ahí me está sumando las ventas más las ventas grabadas. ¿Cómo? Como total facturado. Y si quiero hacer un heading, entonces puedo hacer acá, por ejemplo, count sea mayor a 10. Bing. Y este es el que yo uso muchas veces para identificar si tengo duplicados cuando quiero tener uno solo, ¿verdad? Después también puedo hacer al revés. Puedo decir que los montos, esto que hicimos acá, sean mayor a lo que es así. Entonces me trae solamente este porque le puse mayor a 3 millones, ¿verdad? Y así se hace. Si yo quiero agrupar por más de un... ¿Qué podemos hacer? Por más de una variable, yo tengo que poner acá la lista. Por ejemplo, vamos a ver qué puede ser otro campo. Entonces yo estoy viendo acá todos los vendedores, todos los clientes a los cuales vende este vendedor, ¿verdad? Y podemos ordenar por uno para ver todos los clientes de un solo vendedor. Y cuánto es el monto, ¿verdad? Entonces acá yo estoy viendo por cliente, por vendedor, a qué clientes le vende. Podría ser al revés también. De repente queremos ver al revés.
Y lo que queremos es primero agrupar por cliente. Esto es una cuestión más visual, ¿verdad? Queremos primero agrupar por cliente para ver a qué vendedores le compra a ese cliente. Entonces vemos que el vendedor 1, el cliente 1 le compró al vendedor 5 y al vendedor 1 y cuánto a cada uno y por qué monto. El vendedor 23, el cliente 23 también le compra al 1 y al 25 una vez y 3 veces. Y así sucesivamente. Entonces, con eso jugamos un poco. Les copio esto para que prueben. Hay varias cositas ahí para mirar. Les dejo así que miren un ratito, que prueben, que analicen cada uno. Les dejo acá para que vean, copien y prueben. Me avisan.
Una consulta, profe. Sí, señor. En Paraguay ya se está aplicando lo que es el puesto de ingeniero de datos o se le delega generalmente ese trabajo al administrador de base de datos. No. Hay empresas, las multinacionales tienen ingeniero de datos. Yo trabajé muchos años, hace más de 10 años trabajaba en una multinacional, en una telefónica donde trabajaba como ingeniera de datos. Cuando eso no se llamaba ingeniera de datos, era la especialista en dataware, pero éramos los que hacíamos el ETL. En realidad, yo no creo que esa no es una función de un DBA, es una función de un informático que haga un desarrollo de ETL. Y eso se hace en realidad cuando las empresas grandes tienen dataware o data lake, ¿no? Donde se dan cuenta que el volumen de información que tienen es demasiado grande y que cuando la gente quiere sacar reportes o análisis, no puedan hacerlo en su servidor de producción porque degrada mucho la producción diaria, ¿verdad? Entonces, ahí entras en la necesidad de sí o sí llevar a otro lugar tus datos, y eso si lo llevas de una manera óptima como un dataware o un data lake que generalmente tiene una infraestructura orientada al manejo de volúmenes grandes de datos, entonces las consultas son más óptimas, ¿verdad? Pero no hay muchos lugares. Realmente yo que trabajo, Generalmente las multinacionales nomás, ¿verdad? sí, son empresas grandes. Cuesta muchísimo que la gente valore. De hecho, yo estoy haciendo una campaña para tratar de concientizar de la importancia de tener un ingeniero de datos o un data science, ¿verdad? Todavía no tenemos esa madurez. Y yo estoy en esto hace 15 años, más de 15 años ya. Y todavía no nos cuesta. Profesora, y el orden es ingeniero de datos, analista de datos y científico de datos. Sí. No sé, no es un orden, pero son roles diferentes, ¿verdad? El analista de datos es la persona que está más cerca del negocio, de la gerencia o del directorio, que conoce los análisis que necesita la empresa, ¿verdad? Y que busca también ver cómo está. Tiene que tener una capacidad de buscar y sacar conclusiones, no solamente hacer los informes. Empiezan con los informes gerenciales, que antes le decían MIS, ¿verdad? Todos los informes gerenciales que se presentaban a fin de mes para ver cómo está avanzando la empresa. Ese es el primer paso, pero en realidad el siguiente paso es buscar nuevos datos que están perdidos, que es ver si la promoción que estamos haciendo realmente surtió un efecto, ver la segmentación de mis clientes, ver qué nueva oferta, ver cuál es el producto que está parado, ese tipo de cosas. Eso es el analista de datos, ¿verdad? Que no necesita ser un informático. Pero el analista de datos llega a un momento que encuentra un patrón o un análisis que quiere que sea constante, que esté todos los días o que esté, ¿cómo se llama? Automatizado, para no tener que depender de una persona que tiene que actualizar un Excel y juntar informes de varios reportes y meterlo en un Excel. Y que si esa persona no está ese día, no tenemos los datos. Ahí entra el ingeniero de datos que ve cuáles son los análisis, cuáles son las fuentes de información, y genera un ETL, ¿verdad? Un script que transforma los datos y carga de manera que todos los días esos datos se actualicen solo y se pueda ejecutar, ¿verdad? Todos los días.
Eso sería lo ideal. Y ahí entra el ingeniero de datos, que sí es un informático. Hay gente que no es informática y que programa, pero tiene que saber programar, ¿verdad? Tiene que saber SQL o Python, o usar una herramienta como el Integration Service o bueno, el Oracle también tiene su herramienta, el Pentaho, alguna herramienta de tele, ¿verdad? Pero la idea es que dejar automatizado ese proceso para que todos los días al llegar ya estén los datos procesados, ¿verdad? Y no depender de una persona, y que el analista lo que haga es no trabajar tanto juntando datos, sino mirando los datos, ¿verdad? Porque muchas veces el analista de datos pierde una semana solamente de juntar todos los datos y crear cálculos nuevos, ¿sí? Cuando él debería estar arrastrando los datos y mirando, mira, este producto hace 3 meses no se mueve, estos productos, este cliente se están yendo, están bajando nuestros clientes. Ese análisis constante es lo que debería estar haciendo el analista de datos. Y Científico de el datos. científico de datos, que es el que la palabra no me estaba saliendo, ¿verdad? El data science, es también, depende, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, teníamos un área que era multidisciplinario. ¿Qué quería decir eso? Teníamos un estadístico, teníamos 2 personas de estadística, teníamos 2 ingenieros informáticos y por supuesto trabajábamos muy de cerca con 2 analistas del negocio, ¿sí? Y en conjunto los 3 eran los que podían hacer los análisis de datos para, o sea, no es solo el análisis de datos, sino encontrar modelos de comportamiento usando las diferentes herramientas para hacer ciertas predicciones, ¿verdad? Para predecir al cliente, el modelo de Chun que te predice quién es el comportamiento de la gente que se dio de baja como cliente y detectar que una persona está entrando en ese patrón y que si no se le retiene se va a ir. Detectar segmentos de clientes donde vos ves no solo las reglas, porque las empresas siempre tienen su regla para segmentar sus clientes, pero esas reglas son cuadradas. Pero hay veces que vos tenés segmentos de clientes que se comportan de una manera que están dadas por otras reglas, o la edad, o el consumo, la combinación del consumo, de la edad, del tipo de qué sé yo, Amazon es el ejemplo mejor, ¿verdad? Donde vos ves que a vos te ofrecen el tipo de cosas que vos compras porque eso es lo que vos moves. Eso se hace con diferente. El científico de datos usa, y por eso ese sí ya es un perfil más avanzado, porque tiene que ser muy buen matemático y muy buen científico. Tiene que ser muy buen matemático y un ingeniero, ¿verdad? Ya más avanzado. Pero sobre todo tiene que saber de matemática. Informáticos hay muchos, pero el problema es informáticos buenos que sepan mucho de estadística y matemática, porque no todo es IA. El científico de datos no solo trabaja con inteligencia artificial, es más, tiene que saber, depende de qué tipo de predicción va a hacer, qué, qué, qué herramienta usar para hacer su trabajo científico, ¿verdad? A veces usa IA, y el IA no es solo Machine Learning, ¿verdad? A veces usa Machine Learning, que es que pueda aprender las redes neurales. A veces usa árbol de decisión, a veces usa la regla de asociación, a veces usa la de línea del tiempo. Y esas son herramientas más estadísticas que un IA, ¿verdad? Entonces, depende de qué se quiera usar, se usa una u otras herramientas. Y si bien el Machine Learning hoy en día, las empresas están empezando a dar modelos, que quiere decir que ya encontraron unos campos que vos tenés que llenar para que él te pueda predecir. El proceso anterior para encontrar el modelo es el detectar, preparar los datos, que hace el ingeniero de datos, preparar los datos,
identificar cuáles son las columnas que realmente ayudan al modelo a poder predecir, porque a veces o te faltan datos y no te predice, o tenés tantos datos que te distorsiona la predicción. Entonces, es todo un arte encontrar exactamente los datos que sí ayudan a la predicción. Y el resultado también tiene una estadística que vos ahí puedes ver qué tan confiable o no es ese modelo. A veces, yo por ejemplo, mi modelo en mi trabajo práctico nunca aprendió porque me faltaban variables, ¿verdad? En la facultad. Entonces, todo eso tiene un proceso de ETL, de transformación de datos, donde está el científico de datos. Y un modelo que ahora tienen varios, Azure tiene varios modelos, Google también tiene algunos modelos que quiere decir, vos pones estos resultados y te va a poder predecir quién te va a comprar la bicicleta, quién te va. Pero ese modelo también, cada tanto, cada un año, 2 años, se tiene que revisar y reentrenar, porque si vos estás creando un modelo, es porque querés cambiar una situación. Entonces, tiene que tener un efecto de cambiar el ambiente. Y si cambia el ambiente, tu modelo va a dejar de ser óptimo en algún momento porque ya va a estar desfasado. ¿Se entiende? Sí, sí, señora. Y el rol de la base del administrador de base de datos del DBA es diferente. Es muy diferente ser un administrador de una base de datos transaccional que ser un administrador de base de datos para análisis de datos para un dataware o un data lake. Y eso a mí me costó muchísimo cuando yo entré a trabajar en la multinacional, en la telefónica, porque el DBA no le costaba lo asumir esa parte justamente porque su forma de administrar y de controlar la base de datos es totalmente diferente. Se configura la base de datos diferente para que se puedan hacer consultas de gran volumen y de muchos registros. Los queries, en vez de hacer un programa en un transaccional, inserta un registro por usuario en un momento. Puede ser que hayan 100 usuarios cargando facturas, insertando o actualizando, pero no hay 100 personas o 200 personas haciendo un query sobre 4 años de historia de 80 millones de registros. En cambio, en un dataware o un data lake, sí, vos no estás escribiendo, sino lo que estás haciendo es lectura masiva. Entonces, tu administración de la base de datos tiene que optimizar que las lecturas sean más rápidas. Escritura y actualización de datos no va a haber en un dataware, en un data lake. Y el storage es diferente, la configuración de la red tiene que ser diferente. Entonces tiene un rol importante y no es cualquier DBA otra vez, ¿verdad? Porque se tienen que ir especializando en esto. Bueno, ya que vimos un poco más. ¿Alguien tiene algo que agregar que pueda aportar en su experiencia? ¿Quedó alguna duda, alguna aclaración de las preguntas? Pues de mi lado, sí, profesora, las preguntas fueron respondidas con asertividad. Gracias. De nada. Bueno, ¿qué tal les pareció el group by? ¿Se entiende más o menos? Sí lo logro entender. De hecho, el ejercicio que usted colocó donde como esa condición no la conocía, es decir, como que me agrupe solamente lo que sea mayor a 30. Esa partecita así como con más detalle no la conocía. Sí, a veces no se conoce mucho el heading, que es diferente al decir el word, ¿verdad? Porque este heading se aplica ya cuando está el total. Si yo ponía acá que se llama este del monto, si yo ponía en el word, en realidad me iba a sumar los registros que ya eran mayor a 3 millones. En cambio acá
me está sumando cuando la suma da más de 3 millones. Es diferente. Puede ser que tenga filas con 1 millón, filas con 10 millones, ¿entienden? Pero si yo pongo acá, acá me va a sumar solamente los montos que sean mayores a 3 millones. Por eso se usa acá, porque yo estoy diciendo que el total ya cumpla esta condición. Acá estoy diciendo las filas que cumplan esa condición. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren practicar más o pasamos al siguiente tema? Yo creo que podemos avanzar, no sé ustedes qué dicen, compañeros. Sí, podemos avanzar. Sí, yo creo que podemos avanzar, profe. Muy bien. Fíjense en lo siguiente. Ahora empezamos a hacer subquery. ¿Qué es un subquery? Es un query dentro de otro query. ¿Ok? Para usar los subquery podemos tener subquery en la zona del front, del where y del select, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo funciona un subquery dentro del where usando una función exist. En este caso el exist es un predicado, dice, predicado exist, que también puede tener delante el no exist, ¿verdad? Como adicional el not. Se utiliza en comparación de verdad y falso para determinar si la consulta devuelve algún registro o no. Si la consulta devuelve un registro o una fila, entonces el exist va a ser verdadero. ¿Verdad? Pero ¿cómo podemos hacer? En este caso, él está mirando, perdón, quiere ver los vendedores de las facturas, que existan en la tabla de vendedores. Y el select podríamos poner un campo cualquiera o poner un asterisco, que no les recomiendo porque el asterisco lo que va a hacer es cargar todas las columnas y ocupar espacio. Entonces es más fácil, y yo siempre uso, cuando uso un exist acá, decirle select 1, directo que me devuelva 1 de la tabla de vendedores cuando el código de vendedor de la factura es igual al código de vendedor de la tabla de vendedores. Quiere decir que encontró ese vendedor, entonces devuelve 1. Y acá está agrupando para ver una sola vez el vendedor, no repetido el número de vendedor como veíamos antes, ¿verdad? Entonces ahí podemos saber cuáles son los vendedores que existen, están acá. La función exist es una de las más rápidas porque él hace el select, ¿verdad?, para un vendedor de la factura y recorre esta tabla de vendedores y al encontrar ya devuelve 1 y sale. Vamos a ver después otro subquery donde tiene que cargar primero toda la tabla, comparar y después recién el resultado. Entonces ocupa más espacio y es más lento. El exist es uno de los más rápidos. En este caso lo que hace al revés. Quiere identificar los vendedores que están en la tabla de factura que no existan en la tabla de vendedores por la condición, y siempre lo que necesito es unir la tabla de afuera con la tabla interna del subquery. ¿Por cuál campo tienen en común? En este caso es vendedor, entonces 1. Por vendedor de la tabla factura con el vendedor de la tabla de ODS. Porque estoy buscando identificar esos vendedores que están acá, que no están acá. Entonces sí o sí necesito unir esos campos. Ese es el exist. Hay otra función que es el im,
que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan que era cuando pones valores en duro? Yo les muestro esto, que es el predicado y que se emplea para recuperar únicamente aquellos registros de la consulta principal para los que algunos registros de la subconsulta tienen un valor. Este in está delante de un select. Yo les enseño esto, pero les aviso ya que al comienzo se usaba, en las últimas versiones ya se está descontinuando como una mala práctica, pero como vi hace poco que había una persona que armó un escándalo porque no enseñaba el in, se descontinúa porque ciertas bases de datos de hecho dicen que no pueden garantizar de que esto funcione correctamente porque este sí tiene que cargar toda la tabla en memoria y puede ocupar mucho espacio y hacer que esto sea muy lento o que se quede colgado. Pero veamos cómo funciona en este caso a diferencia del exist. En este caso lo que hace es, hace un select del vendedor, de la tabla o factura, donde, y acá a diferencia del exist, que este estaba dentro del paréntesis y del subquery, dice que este vendedor esté en este select, ¿verdad? ¿Y qué hace este select? Recupera todos los códigos de vendedores. Primero recupera todos los códigos de vendedores de la tabla de vendedores, carga en memoria y agarra este código de vendedor y empieza a recorrer uno a uno hasta terminar la tabla, y al terminar la tabla sabe si encontró o no este valor ahí. El not in lo que va a hacer es, va a devolver verdadero cuando termine esto, se carga todo en memoria, pero cuando él no encuentre este código en ese vendedor. Esa es la diferencia. Acá la condición se ve afuera y como parte del parámetro de columnas del select, ¿verdad? El Postgres tiene estas dos funciones que son propias del Postgres. Las otras motores de base de datos no suelen tener, pero vamos a ver igual una función parecida a esto. ¿Qué hace este predicado all? Se utiliza para recuperar únicamente aquellos registros de la consulta principal que satisfacen la comparación con todos los registros recuperados en la subconsulta. Ok, acá tenemos, por ejemplo, que recupero el monto IVA de la tabla factura, donde el monto IVA sea mayor al all select del monto IVA de la tabla factura para el vendedor 1. O sea, si este monto IVA es mayor a todos los montos IVA de lo que vendió el vendedor 1, va a mostrar en el query. Si no, no va a mostrar como resultado. En cambio, el any es al revés. No es al revés, sino que si hace un select monto IVA de la tabla de factura, donde el monto IVA sea mayor a cualquier valor, por eso dice any, a cualquiera del monto IVA de la tabla vendedor para el código vendedor B5. No importa si es el monto IVA más chico, el más alto de todos o si son todos, con que el monto IVA sea mayor a uno de los montos IVA de este vendedor, ya vamos a ver el resultado. Y ya vimos el group y el coso. Pero lo más importante hoy es aprender el exist y el no exist. Que después vamos a ver que en el caso de exist, muchas veces es lo mismo que hacer un join, ¿verdad? Y solamente en algunos casos especiales, muy especiales, es óptimo el exist, ¿sí? Pero entre un exist y un in, olvídense del in, siempre pueden hacerlo como un exist y un not exist.
Sobre todo en Narcissus usamos muchísimo. Entonces vamos a probar un poquitito. A ver si acá tenía. Voy a escribir yo así más, les voy haciendo el análisis. Vamos a hacer from LS ODS factura y vamos a hacer el vendedor voy a ver cuántas veces aparece ese vendedor where exists el where exists y siempre es un select 1 from la tabla de vendedores where y siempre es como el buscar B, ¿verdad? Cuando nosotros unimos dos tablas, siempre tenemos que ver cuál es el campo en común. Yo sé que en la tabla de la factura se llama ODF Code Vendedor y que tiene el código de vendedor y tiene que ser igual a la columna OB, creo que se llama también Code Vendedor. ¿Sí? Entonces le digo, si encontrar estos dos, la factura de afuera con la factura encuentran la de adentro, devolvemos un 1. Si no, me va a devolver un nulo y esto va a ser falso y no me va a traer esa fila. Entonces cuando hacemos esto, nadie se dio cuenta que acá me faltó el where. Fíjense que el subquery empieza antes del select, empieza con un paréntesis y cuando terminamos esto, le ponemos otro paréntesis, porque esto está en el where. Y este where de afuera puede tener más where, ¿verdad? Vamos a ir viendo por eso. Entonces, La palabra vendedor, profe, creo que ahí falta. Vendedor, acá. dice. Gracias. Jamás iba a pillar. Pero sigue estando, Dios mío. Son
Ah, ok. Eso me pasa por no leer. Fíjense que acá me dice error en la columna code vendedor. Debe aparecer en el group by cláusula o usado en una agregación. ¿Por qué? Porque acá yo ya tengo una función de agregación que le digo que cuente. Entonces él asume que yo estoy agrupando y que no puse cuál es mi campo agrupador, ¿verdad? Entonces como vendedor no tiene ninguna función, estaba faltando el group by acá, porque acá sí ya tengo una función de agregación. Entonces es bueno leer el error a veces, ¿no? Ahí sí. Entonces fíjense que si nosotros hacíamos solamente esto, sin el where, quitar el where, y vamos a ver los vendedores que tenían factura. Tengo 27, 1 y 25. Y lo que yo quiero validar es que todo esté cargado en esta tabla de vendedor, que no esté usando un código incorrecto. Y al ponerlo, vemos que solo tenemos el 27 y el 25. El 1 es un campo que no está parametrizado acá, que tenemos que ver si está correcto que se use, ¿verdad? Si no, debería estar parametrizado acá. Porque si yo hubiese hecho un join o hacemos esto, si yo acá hubiese hecho un join, sumaba todas las ventas acá y hacía un join por el vendedor para mostrar el nombre, él no me iba a mostrar todas las ventas. Iba a tener incorrecto, ¿verdad? Porque los del 1 no me va a mostrar. Entonces es bueno a veces validar de que si esos códigos existen todos en la tabla. Y en esos casos es donde yo el no exist es el que más me interesa a mí, porque yo puedo identificar justamente aquellos vendedores que no están en la tabla de vendedores. Y encima tengo 158 filas, ¿verdad? ¿Se entiende para qué se usa el exist y el no exist? Sí, se entiende, profe. Bueno, les copio, pero en realidad yo quiero que ustedes... Le voy a copiar esto, pero el otro vamos a hacer juntos para que practiquen, porque entender la lógica del exist no es tan simple. Ustedes me avisan cuando...
¿Qué tal les va? De mi parte, profe, todo bien. Entonces, lo que hace el EXIST es comparar los datos de dos tablas. Exacto. Y ver si el valor de esta tabla está acá. Si coinciden, sería, ¿verdad? Sí. Si coincide o si no coincide. Fíjense en lo siguiente. Acá tengo. ¿Terminaron? Sí, profe. Podemos hacer lo mismo. Decir, voy a hacer un select y determinar los depósitos de ODS compras, ¿no? Donde quiero ver el código de depósito, las ventas de ese depósito. Ya no me acuerdo. Monto crédito. Importe grabado más importe exento. Y voy a agrupar por depósito. Entonces voy a tener las ventas de los depósitos. Cuando nosotros hacemos análisis de datos, estas son una de las cosas que yo siempre voy haciendo por cada campo para ir viendo los datos. Cuando hago más que análisis de datos, cuando hago la parte de ingeniería de datos, como para los ETL, ¿verdad? Sobre todo si voy a hacer un data web. Entonces acá, por ejemplo, yo identifico que hay código de depósitos que no tienen datos, ¿verdad? Pero fíjate que este no tiene datos, pero tampoco tiene monto. Y cuento. ¿Cuánto? Siempre cuento también. Entonces acá mi primera impresión va a ser siempre analizar los depósitos que se están usando y los montos que hay. El segundo paso es identificar where exista el. Y acá podría poner un campo o poner asterisco que no les conviene. Entonces, para el caso exist, uso el 1 nomás y le digo que from la tabla de depósito, se llama así, acá está, o de ese depósito,
Y por supuesto que traigo el subquery del depósito y where el campo de depósito de la tabla de la factura, veo que encuentre como en el buscar B en la tabla de depósito. ¿Sí? Si existe, me va a devolver 1 y me va a traer los datos como la cantidad y las ventas. Si no existe, no voy a ver ese vendedor. Entonces, vemos acá cuántas filas me trae. Me trajo 7 en esta otra. Me trajo 8, 9, 10. Quiere decir que hay algunos que no existen. Y entonces yo lo que hago es lo mismo. Hago la negación, el no exist, para identificar cuáles son los pedidos. ¿Y qué esto hace? Es un error que yo suelo ver con la gente para, si está bien, este es un código, evidentemente se olvidaron de cargar acá y algo está mal en el sistema, porque el sistema no debería permitirte cargar en la compra un código de depósito que no está acá. No debería dar error. Entonces ellos tienen que solucionarlo de alguna manera, que es o cargar acá o decir no, este código de depósito realmente no existe y asignarle un código de depósito válido, ¿verdad? Porque esto te puede ocasionar que en algún reporte saques mal los montos. Como no está en esta tabla, no va a encontrar en esta tabla, probablemente esta cantidad no se sume como las ventas y esté mostrando un número menor de lo que realmente se vendió. ¿Sí? A veces se usa el exist así, otras veces se usa justamente, se usa así, pero también combinando con más cosas, ¿verdad? Que el monto, que el depósito sea de, por ejemplo, quiero ver todas las ventas al depósito que estén en la tabla de depósito, pero que la región sea oriental. Y veo solamente los depósitos del Chaco. ¿Ok? Lo otro que puedo hacer también acá es justamente hacer así el select. ¿Cuál era este ejemplo? Donde podemos ver los depósitos y ver todas las compras, pero de un usuario en especial. ¿Sí? Entonces en este query lo que vamos a hacer es así. Tomo los códigos de depósito distintos, no hago un group by, hago un distinct y hago el select de asterisco que me muestre los que no existen en la tabla de depósito uniendo por el código de depósito. Pero en este caso uso otra vez encima solamente los que el usuario de compra haya sido a Miguel o algo parecido, ¿verdad? Que termine su nombre en Miguel. Y ahí me va a devolver todas estas filas que están en el 85, 84, pero solamente las ventas de... ¿Dónde está el usuario? Miguel Frutos, pero hay Miguel Frutos y hay Miguel Fleitas. Por eso luego tenía acá 1, porque si poníamos Miguel en mayúscula no me iba a traer los de Miguel Frutos. Si poníamos en minúscula no me iba a traer los de Miguel Fleitas. Y ahí podemos ver todas sus compras o no, ¿no? O haber hecho, pero ustedes se dan cuenta cómo tu query generalmente realmente tiene más de una condición, no solo el no exist.
Y eso hay que entender que esta condición está fuera del subquery, que este subquery se tuvo que haber cerrado bien. A no ser que esto sea una condición del subquery que también se puede dar, ¿verdad? Entonces yo acá estoy mirando. Si no se quieren complicar tanto como ahora, podemos no mostrar todo, pero podemos ver, por ejemplo, por usuario. O sea, voy a hacer así. A veces es más fácil hacer nomás el group by por código de depósito, por usuario. Contamos. E incluso sumamos como hace rato, ¿verdad? Los montos, pero y acá quiero hacer group by por código de depósito y por usuario. Entonces voy a tener totalizado por depósito y por usuario. Y ahí veo. Miguel Fleita para el depósito 85 tiene 44 compras con este monto. Para el depósito 84, 27 compras con este monto. Y así. Algo más iba a decir muy bien. Y podemos otra vez poner lo que usábamos antes de restringir las fechas, ¿verdad? Que las fechas sean entre estas dos. Entonces restringimos en nuestro where, ¿verdad? Híjole, acá no me trae lo nada. Eso es lo que le quería mostrar también. Acá, por ejemplo, con este rango de fecha no me muestra nada. Una cosa que yo suelo hacer también en mi group by cuando analizo, por ejemplo, como en este caso y que quiero ver la fecha, es como la fecha, por ejemplo, es un campo por el cual yo no quiero, no puedo sumar. Entonces yo lo que puedo a veces es ver o agrupo por fecha o agrupo por mes, pero por fecha generalmente sería por mes o por año. Pero antes lo que yo suelo hacer es mirar cuál es la mínima fecha de compra y cuál es la máxima fecha de compra de ese vendedor de ese depósito, sería en este caso. Entonces acá vemos que la mínima es el 6 de junio y la máxima es el 28 de junio. Las compras y ventas de Miguel. Por eso acá no me traía nada. Entonces después yo podría filtrar por ese periodo, ¿verdad? Así es como analizan. Ustedes han de saber mejor que yo todos los análisis que hacen. No me acuerdo si ya le pasé depósito. Les paso. ¿Qué tal ahí?
¿Qué tal, chicos? ¿Tienen alguna duda de lo que estamos viendo? Sí, sí, profesora, sí he de practicar. Sí. Esta última parte ya se puso más complicada. Sí, ahora estamos en el Caracú. Profesora, en la clase pasada no la avisamos, pero hoy, hoy sí le aviso, por si acaso son las 8:03. Sí, De pronto tú me tengas algún avisan que compromiso. terminan de probar esto y terminamos la clase. Muchas gracias. Bueno, chicos, me comentan qué tal y como les digo, con esto terminamos. ¿Están probando? Sí, señora, a mí me funciona. Buenísimo. A mí también me funciona. ¿Qué tal, Ruth? A mí me funciona, profe. Ok, ¿no tenés alguna duda? ¿Vas a poder hacer solo? Justamente sobre eso, profe, quería hacer una consulta. ¿No tenés algún ejercitario o algo así con el que podamos practicar? Viste que se entiende cuando vos estás explicando y cuando estamos viendo, pero a la hora de hacer solo para ir probando y ejercitándonos. Sí, y la verdad que ejercitarios no tengo, ¿verdad? Pero ustedes tienen, yo creo que lo que sí les voy a hacer es pasar ya la PPT y lo que ustedes lo que pueden hacer es justamente hacer su trabajo de análisis en el sentido de
ver, espera un poco, qué sé yo, traten de ver, ¿será que hay clientes o hay cosas fechas que compran y clientes que no están en la tabla? O sea, busquen encontrar justamente cuándo usar este existe y este no existe, ¿verdad? Porque creo que todos los ejemplos ya les pasé. Pero por ahí voy a pensar algunas preguntas para que ustedes me respondan donde tengan que usar el root by y el exist. ¿Les parece? Sí, sí, señor. Y mañana pasado les paso. Dale, profe. Está bien. Bueno. Si ya terminaron todos y nadie tiene dudas, podemos terminar acá la clase. Les voy a grabar este script y ahora mismo le voy a pasar el script de la clase de hoy. Bueno, chicos, si les parece, nos vemos en la siguiente clase. Continuamos con lo que nos vimos ahora, que es Gracias. el en y el all. Continuamos en la próxima clase. ¿Está bien? Bueno, Dale, profe, gracias. súper. Dale, fuerza. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Chao. Igualmente, buenas noches.